se necesita saber para construir un puerto? Bueno, ¿cuáles son las aptitudes y requerimientos por los cuales vamos a construir un puerto? Bueno, y para eso tenemos que tener en cuenta el sector. Para albergar y construir el puerto depende del tipo y tamaño de los buques que operen en el puerto. Eso es fundamental. ¿Qué características va a tener nuestro puerto? Bueno, va a depender del tipo de buques que van a llegar a él. Obviamente que si estoy haciendo un muelle en una caleta de pescadores, no necesito construir una infraestructura enorme, sino que una de acuerdo a la característica de las embarcaciones. Ya, y el tamaño del buque va a depender también de los volúmenes de carga, ¿sí? Y del número de sitios que tengamos disponibles para albergar a los buques, ¿cierto? Por lo tanto, necesitamos disponibilidad de espacio físico y espacio marino, ¿ya? Necesitamos espacio tanto en el mar como en la tierra. En el mar para albergar más de un buque al mismo tiempo, y en la tierra, ¿cierto? Para poder albergar todo lo que es el almacenaje, la llegada de camiones u otras vías terrestres de conexión con el espacio marítimo. Y va a depender también de las condiciones naturales, ¿cierto? Ya vimos la profundidad que tiene el mar en ese lugar, las características del viento que azota a esa costa, las características del oleaje, los riesgos de embancamiento, ¿cierto? Si hay mucho sedimento submarino que puede dejar ancladas las embarcaciones. ¿Ya? Entonces, todas estas características van a definir el tipo de puerto que tenemos que construir. Bueno, ya hablamos del tipo de carga, ¿cierto? ¿Qué se carga en los contenedores? En muchos productos. Entonces, la clasificación de las cargas puede ser contenedorizada, ¿ya? También puede hacerse carga a través de bultos, mercancías empaquetadas en sacos, etc. También se transportan piezas individuales como maquinaria, automóvil. También se transportan pallets a través del mar. Se transportan graneles líquidos, sólidos, licuados y graneles sólidos, ¿ya? Entonces, hay un montón de productos que se transportan a través del mar. Eso también va a determinar las características del puerto. Entonces, del tipo de nave y de los productos que vamos a exportar, va a depender las características del puerto. Por ejemplo, si vamos a decidir que el puerto que vamos a construir mayormente va a transportar carga por medio de contenedores, ¿qué vamos a requerir entonces? Vamos a requerir tener grandes explanadas de terreno para poder recibir contenedores. Si nos vamos a dedicar en el puerto a hacer transporte de contenedores, bueno, tenemos que tener una gran cantidad de terreno para poder almacenar contenedores, ¿ya? Y nos vamos a dedicar a hacer transporte por medio de contenedores, vamos a tener que tener grúas para cargar y desembarcar los contenedores. Vamos a tener que tener obras de abrigo que permitan realizar las operaciones, ¿sí? O sea, lugares donde no exista el oleaje que ponga en riesgo la carga. Tiene que ser lugares de mar calmo. Y se necesita también barcos adaptados para el transporte de contenedores, ¿ya? Entonces, si queremos que nuestro puerto se dedique principalmente a contenedores, bueno, lo primero es tener una gran cantidad de terreno para poder almacenar contenedores. Grúas para carga y descarga y zona de abrigo para poder realizar las operaciones en calma.
¿ya? Cuando el puerto es para mover carga general, bueno, ahí lo que se requiere son tener cintas transportadoras, emisarios submarinos, ¿ya? Ahí podemos hacer la carga también a través de grúas, pero principalmente a través de cintas transportadoras y emisarios. Cuando se transporta graneles sólidos, ¿sí? Pero bueno, se requiere una embarcación, ¿cierto? Un barco que esté diseñado para transportar graneles sólidos. Por ejemplo, si vamos a trasladar, a exportar chip o carbón u otro mineral a granel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? También necesitamos en torno al puerto tener grandes cantidades de terreno. Ya no para poner los contenedores, sino para almacenar el material que vamos a cargar, por cierto, en este caso sería el chip, ¿eh? El chip cómo va a granel, ¿no? O el carbón, o la madera. La madera no va dentro de contenedores, va a cargar así a granel, ¿no? Entonces ya vamos a necesitar tener grandes lugares de acopio. ¿Cómo vamos a cargar estos productos? A través de cintas transportadoras y grúas especiales para carga de granel. Entonces, si queremos un muelle para transportar a graneles sólidos, bueno, aparte de que las embarcaciones cumplan con estas características, tener grandes sitios para almacenar, para acopiar, cintas transportadoras y grúas especiales. Si se va a trasladar a transportar materiales a granel líquido, bueno, tubería, emisarios submarinos. Ya. Importante entonces también, pues, como veíamos antes, considerar el tamaño de las naves y para eso se sigue estas medidas. ¿Ya? Cuando se diseña el puerto, se considera un largo de 220 metros del lora, ¿cierto? Un calado de 11,2 metros, una manga de 32,2 metros, y el barco tenga un peso muerto de 36.000 toneladas, que sea capaz de desplazar 50.000 toneladas, ¿ya? Y una capacidad de 1832 TU. ¿De dónde se sacan estas características? De un barco tipo, que es la nave tipo Panamax, fabricada en la década de los 80, ¿ya? Más o menos esas dimensiones de estos grandes barcos es la que se ocupa para el diseño de un puente. ¿Ya cuáles son las etapas para construir un puente? Primero, un puerto. Primero se entra en una etapa de, como en todas las obras en realidad, ¿cierto? Hay una etapa de anteproyecto, proyecto, ejecución. También en la construcción de un puerto hay una etapa preliminar, que es la de diseño, ¿cierto? Y para hacer el diseño, lo primero que se debe hacer es elegir la ubicación del puerto. ¿Dónde queremos construir el puerto? A veces, si lo que necesitamos es transportar, por ejemplo, un mineral, vamos a querer que ojalá el puerto esté lo más próximo al mineral. Y si las condiciones geográficas, topográficas, no lo permiten, vamos a tener que hacer las adaptaciones necesarias. Entonces tenemos que mirar ahí. Si eso nos sale muy caro, a lo mejor nos va a salir un poco más rentable construir el puerto un poco más lejos y invertir en medios de transporte hacia el puerto. Eso va a depender. Para eso está la etapa preliminar, para fijarnos en todo eso. ¿Cuál es la mejor ubicación donde construir el puerto? ¿Y cuál es la mejor capacidad económica, cierto? En lo que tengo que invertir y lo que voy a recuperar. Si la inversión y recuperación,
si es algo rentable. Y también, como en toda obra de construcción y en toda obra civil, y además por ley, estamos obligados a hacer estudios de impacto ambiental. ¿Ya? También las instalaciones portuarias, entonces, tienen que someterse a estudios de impacto ambiental. Luego de esta etapa de sueño del proyecto, ¿cierto? Ya se hace entra en una segunda fase que ya sería una planificación más detallada. ¿Sí? A lo mejor ya definimos cuál va a ser el lugar, más o menos ya sacamos las cuentas del dinero que tenemos disponible para construir el puerto. También estimamos cuál es lo que más o menos cuánto es lo que vamos a recuperar. Ya entonces se empieza ahora ya a hacer el diseño con más detalle. Lo primero que se hace son los planos, ¿cierto? De acuerdo al tipo de puerto, de acuerdo al producto que vamos a transportar, a las dimensiones que van a tener los barcos que van a llegar, las características del resto de las instalaciones portuarias, qué es lo que vamos a tener que tener, cintas transportadoras, emisarios, grúas. Bueno, de acuerdo a esas características, hacemos un diseño del puerto. Con todo esto pasamos entonces a hacer las estimaciones políticas y económicas del puerto. Luego de este primer ya dibujo, ¿cierto? Esta primera aproximación, se hace la planificación estratégica.